Para Shalach, cuando él envió, Shemot, Éxodo 13, 21, pasos 21 y 22. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta porción de la Torah comienza cuando Faraón deja ir al pueblo de Israel. Pero cuando ve que sus esclavos, los israelitas, se habían ido, comienza a perseguirlos. Y comienza a perseguirlos para volverlos a esclavizar. E Israel se encuentra atrapado entre el mar de los juncos o el mar rojo y el ejército de Faraón. Entonces el Faraón deja ir al pueblo, suelta al pueblo después de la muerte de los primogénitos, de todos los primogénitos de Egipto. Dice la palabra que murieron tanto los primogénitos desde el Faraón hasta los animales. E Israel sale libre. Y viendo Faraón que sus esclavos se han ido, los persiguen, comienza a perseguirlos. Y el Eterno hace algo aquí que dicen los estrategas militares: nunca un estratega militar va a conducir a su pueblo y va a encerrarlo. Entonces viene la hueste de Faraón con todo su ejército, que era lo único que Egipto tenía, porque su economía ya había sido destruida, los campos habían sido destruidos, pero su ejército sí estaba bien. Y al frente, el Eterno los lleva y los coloca frente al mar. Pero nos dice la palabra que había un camino mucho más corto para que Israel llegara a la tierra prometida. Y era el camino de los filisteos. Esa palabra filisteos en hebreo es Pelishtim, que significa los invasores. Y eran pueblos guerreros entrenados en el arte de la guerra. Entonces Faraón conduce a todo su ejército contra Israel, lo conduce. Y se ve Israel totalmente encerrado por un camino que el Creador los llevó, que de hecho era el camino más largo. Y por eso dice la porción de la Torah aquí, leo, Shemot, Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. No los llevó por el camino de los filisteos. Dice que estaba cerca, era el camino cerca a la tierra prometida. Porque dijo Elohim, dijo el Creador, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, el Eterno lo lleva por el camino del desierto. Lleva al pueblo por el camino del desierto. Y entonces Israel se ve encerrado. Frente tiene el mar rojo y atrás un ejército que lo persigue. Entonces Faraón se entera que Israel estaba encerrado. Y a Faraón le parece que Israel está perdido. Y por eso Faraón persigue a Israel. ¿Para qué? Para volverlos a esclavizar. Entonces aquí cuando voy a tratar el primer punto. El primer punto es: el Eterno llevó a Israel por el camino más difícil. Y primero es que no los llevó por el camino que estaba más cerca. Y no los llevó por el camino más fácil. Porque eso es precisamente lo que le gusta a las personas. A las personas les gusta el camino más corto, el camino más fácil, donde no tenga que hacer nada, donde no tenga que pagar ningún precio, donde todo les salga gratis y todo les salga regalado. Y es como que los lleven en coche y como que aún les carguen la maleta. Eso es como en esa zona de confort donde la persona se sienta cómoda. Eso es lo que al ser humano y a todos nosotros nos gusta, es esa vida. Pero con el Creador no funciona así. El Creador, un ejemplo, le dijo a Moshe Rabbeinu, le dijo: echa tu vara. Y dice la palabra que esa vara se convirtió en serpiente. Y luego le dijo: tómala por la cola.
pues eso es algo que por lógica uno sabe que pues la serpiente lo va a picar o lo va a morder. Pero con el Eterno no funciona la lógica, como dice la palabra, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces cuando una persona piensa que el Eterno lo va a guiar de acuerdo a los pensamientos que tiene, pues va a haber un choque, porque el Eterno lo va a llevar es por el camino más difícil, por el camino que choca con su propia voluntad, porque para quebrarles el corazón, para quebrarles el corazón. Entonces es cuando las personas pretenden que la Davar Hashem, o la palabra del Creador, se adapte a ellos y no ellos se adapten a la palabra del Creador. Y es cuando aún así, queriendo hacer su propia voluntad, quieren estar bien. O que uno mismo quiera elegir el camino. Y no es así. Nuestro Santo Maestro le dijo a Pedro, a Kefa, le dijo: cuando eras joven, ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, o sea, cuando seas maduro, otro te ceñirá e irá donde tú no quieres. Y de hecho se trata, ser discípulo. Mashiach también dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. O sea, yo hablo y ellas me van siguiendo. No es como tenemos de pronto en Latinoamérica la idea del pastor que va detrás arriándolas, no. Él va adelante hablando y los que son sus ovejas van detrás siguiéndolo. Y eso se trata, de eso se trata la sujeción. Entonces, estas personas son, cuando eligen el camino más corto, o cuando eligen el camino más fácil, o cuando eligen el camino de no hacer nada, el camino gratis, donde está todo regalado, donde es algo, lo cómodo, lo sin sacrificio, o lo sin precio. Cuando ven la batalla, ¿qué pasa cuando ven la batalla? Pues salen corriendo, porque no están entrenados al desierto. Dicen los que practican artes marciales que ellos comienzan a golpear las piedras o los muros. ¿Para qué? Para que los huesos comienzan a romperse, haya una pequeña quebradura y entonces salga como un pequeño hueso encima del otro hueso, ¿me estoy explicando? Y entonces se vaya fortaleciendo los huesos. ¿Cómo se fortalece una persona, digamos, físicamente? Pues haciendo ejercicio, exigiendo su cuerpo. Una persona, digamos, que está sentada sin hacer nada, de hecho el cuerpo se va a afectar. El cuerpo, de hecho, va cogiendo músculos y salud cuando el cuerpo se va exigiendo. Y con el Creador es así. Para que el cuerpo, para que el pueblo, aprenda a tener fe, lo va a meter en caminos difíciles. Dice la palabra más adelante, dice que el pueblo de Israel, al verse encerrado, clamaron a Moisés. Y el Eterno le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, o sea, obren, avancen, hagan las cosas, avancen. Porque con el Eterno funciona así. No entiendo las cosas, pero avance. El Eterno le dijo a Abraham: lech leja, o sea, vete por ti mismo, vete de tu tierra y de tu parentela. Abandona tu familia, abandona tu cultura a una tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Con las cosas, con el Eterno las cosas funcionan así. Dice también la palabra que cuando el Eterno le ordenó a Noah o a Noé construir un arca, dice que duró más de un siglo. O sea, va contra la lógica. Y dice la palabra que de hecho no llovía, sino un vapor subía de la tierra, que regaba toda la tierra. Entonces va contra la lógica. Y el Eterno encierra a Israel entre el mar y Faraón, para que Israel sepa que su socorro y su ayuda es del Creador. Y no es escapándose de las situaciones y escapándose de las circunstancias. O sea, escapándose de las situaciones o las circunstancias es como elegir el camino más corto, sino es enfrentando las situaciones y confiando en el Creador. Entonces son las que salen corriendo. ¿Y por qué? Y salen corriendo, ¿y qué pasa? Nunca echan raíces, nunca logran una base firme, y por eso siempre están rezagados
y por eso siempre están en la cola. Por eso siempre fracasan. Eso es como la persona que siembra un árbol, una planta, y a los 4 o 5 días la arranca de ahí y vuelve y la siembra en otro lugar. Pues jamás va a hallar raíces. Si una persona no aprende a enfrentar su propio yexerará o su mala inclinación, pues hombre, nunca jamás lo va a vencer. Hay que intentarlo. Las personas pueden decir, pero es que yo he fracasado. Hombre, pero si no lo intenta, no, inténtelo, como dice, tanto va el cántaro, lo haga, parce, que al fin se rompe. ¿Qué pasa cuando estas personas deciden regresar? Porque la palabra dice que el Eterno llevó a Israel por el camino más lejos. Dice que no lo llevó por el camino más corto. Dice que para que no se arrepintieran pues cuando hubieran la guerra y se volvieran a Egipto. Dijeran, no, yo no me voy a enfrentar a esa guerra. O sea, ¿qué pasa cuando una persona no enfrenta las circunstancias, sus hábitos, su yexerará, su mala inclinación? Pues hombre, decide regresar. ¿Y qué pasa cuando estas personas regresan? Que causan división, que causan problemas, que dividen y que restan. Y vamos a leer en Bamidbar o Números, capítulo 16, y los 3 primeros versículos, 3 primeros pasuk. Y dice, Bamidbar Números 16:1 dice, Coré o Koraj, hijo de Izar, hijo de Coab, hijo de Leví, y Natán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, esos son apartados. Y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? ¿Ah? Entonces aquí se levanta un grupo de príncipes, de gente importante del pueblo de Israel contra el siervo que el Creador había elegido. Y se levantaron usted porque se enseñorea de nosotros. ¿Y sabe por qué se levantaron contra Moisés? Porque Moisés les exigía mandamientos, preceptos, alajá, normas. Les enseñaba la Torá. Y es cuando las personas quieren que la Torá se sujete a ellos y moldear la Torá a ellos. Y cuando ellos dicen, no, es que las cosas no son así, pues entonces esas personas se van a enojar. Y hay otra historia. Ahí mismo en Números, ahí mismo en Bamidbar, unos capítulos más atrás, en el capítulo 11, pero ya Números, Bamidbar 11, 4, 6, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, con el pueblo de Israel, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mira la palabra dice acá, y la gente extranjera, ¿cuáles son nuestra gente extranjera? Pues ellos. Esta gente extranjera. A ver, Egipto en esa época era como un Estados Unidos en nuestra época, donde era la potencia mundial, donde todo el mundo llegaba allá, Egipto. Pero cuando Egipto cayó y su economía quebró y sale Israel, pues ellos dijeron, no, nosotros vamos con estos. Y se metieron ahí, se fueron ahí, porque ellos dicen, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Israel no comía esto. Israel comía matzá. Entonces estamos hablando de un pueblo que no es el pueblo de Israel, pero que se mezcló. Y por eso, ¿qué pasa con estas personas que se mezclan? Son las personas que hacen rezagar al pueblo, lo dividen, causan problemas, dividen y restan. ¿Por qué? Porque apocan el corazón de los otros. Y ellos apocaron el corazón de
de los hijos de Israel y se levantaron. Mire, a Coré, a Corax se unieron muchas más personas. Ahí habla la palabra que era del pueblo de Israel, porque dice que eran los hijos de Rubén y gente santa. Pero se levantaron fue por liderazgo, porque hay gente que no respeta el liderazgo. Y acá hay otra historia que dice que era la gente extranjera, que era la gente de los pueblos que estaban en Egipto y se unieron al pueblo de Israel. Esa era la gente extranjera. Y ellos hablaron de que ya no les gustaba el maná. Dice, y ahora nuestra alma se secó, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Entonces estas personas ven, estamos aquí por los líderes del pueblo de Israel, siguiendo al Dios de Israel, nos obligan a seguir sus leyes, sus mandamientos, pero no somos Israel y nos queremos volver a Egipto. Entonces, ¿qué hacían el pueblo de Israel? Pues también se querían ir a Egipto, también ellos querían. Y por eso el Eterno, como sabio que es, dijo, no, si yo los llevo por el camino más corto, ven la guerra, ahí sí se me van es todos, ahí sí todo el pueblo se me va. Dijo, no, yo los llevo por la parte más difícil, que habrán algunos que deseen contaminar, pero habrá otros que no. Entonces estas personas que deciden regresar, mire, apocan el corazón de las otras personas. ¿Por qué? Por eso contendían contra la Torah, porque contendían contra los mandamientos. Decían que ellos querían regresar a Egipto, porque Egipto era su dueño, Egipto era su Dios, y Egipto era su amor. Y ellos querían regresar a Egipto, a su mundo, a su confort. Y son estas personas que causan problema. ¿Por qué causan problema? Porque no son parte del pueblo de Israel. En esta época, la capital de Israel, que es reconocida al menos por la ONU, que es Tel Aviv. Allí está la comunidad más grande de la banderita multicolor. Ellos están ahí, esta comunidad está ahí. Y estamos hablando de judíos y estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces estamos hablando que son personas que tienen nombre judío, pero su herencia no es judía. Como dice el Mekubal Albert Goslan, y también lo dice el doctor Mario Saban, hay almas judías en cuerpos no judíos. Y hay almas no judías en cuerpos judíos. Mario Saban lo dice de la siguiente manera: hay gentiles que tienen alma judía y hay judíos que tienen el alma gentil. Y el Mekubal Albert Goslan dice, porque eso de el pueblo, dice que la Torah habla de, la Tanaj habla de el pueblo, y de que el pueblo son muchos, pero mi pueblo son muy pocos. Y estos de los que son el pueblo causan problemas, no les gusta la Torah, por eso no les gusta la maná, se ofenden con el maná, porque la maná es el leje. La palabra en Yohanan, el Sefer de Yohanan, Juan, dice que Mashiach es el leje que descendió del cielo, o sea, la Torah viviente. Entonces a Israel sí le gusta el maná, pero a esos extranjeros que se vienen a mezclar con el pueblo de Israel no les gusta la Torah y causan problemas, son un fastidio para el espíritu. Entonces el Eterno siempre va a llevar a Israel por los caminos más difíciles, por el desierto, para él manifestarse ahí y decir: yo soy el Dios de Jacob. Hay un salmo que dice que él condujo a Israel por manos de Moisés y de Aarón, y que sus pisadas no fueron conocidas. Una de las causas de las cuales fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, aparte de todo lo que tiene que ver con la banderita multicolor y toda la vuelta, que eso es lo que hemos conocido siempre, que siempre es eso, y era porque ellos tenían confort y ellos tenían abundancia.
Y cuando una persona tiene abundancia de cosas, pues entonces como que no siente la necesidad del Creador. Hay un proverbio que dice, no me des riqueza ni pobreza, para que así no blasfeme de ti. Manténme con el pan necesario, dice un proverbio. Porque cuando la persona está satisfecha, el ser humano está satisfecho, entonces como que no siente la necesidad de buscar al Creador. Y nuestra relación con el Creador es como amor-necesidad. Es como amor-necesidad. Tengo ganas de afecto, entonces yo busco al Creador. Clamo al Creador porque necesito que me ayude, necesito que me libere. Pero la persona que está totalmente satisfecha es como la persona que está en Sodoma y Gomorra, completamente satisfecha, le abundan todas las cosas y entonces se entregan como dice la palabra, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, no les importa la vida. O sea, ¿para qué buscar al Creador si yo no tengo necesidad absolutamente de nada? Entonces por eso el Creador siempre conduce a Israel por caminos que a Israel no le gusta, por caminos donde rompe todos los parámetros del confort, que nos incomoda, porque allí es donde el Eterno nos forma. Entonces decía que el Eterno nos forma es en el desierto, en la necesidad, porque ahí es donde forma nuestro carácter, nuestra personalidad, ahí es donde hacemos cambios. Dice la palabra en Devarim, Deuteronomio capítulo 8, del pasuk 2 en adelante, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Elohim estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tu padre lo habían conocido. ¿Y por qué no lo habían conocido? Pues porque Israel comía era matzá, pan sin levadura. Esos los pepinos puerros eran los otros pueblos. Entonces sigue diciendo acá, dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. ¿Sí ve? Entonces el Eterno lleva a Israel al desierto para probarlo. Dice que para afligirlo. ¿Cómo se saca una escultura? Dándole martillo, cogiendo el cincel y el martillo. ¿Cómo se saca una figura? ¿Cómo qué? Moldeando esa figura, dándole martillo y cincel para sacar una figura. O sea, formando. El desierto nos forma, la necesidad nos forma, porque es cuando vemos la necesidad de clamar al Creador, de buscar al Creador. Cuando uno se enfrenta con el Yetzer Hara, con la mala inclinación, entonces uno ¿qué tiene que hacer? Buscar al Creador. Porque sabe que si uno busca al Creador, pues eso lo va a destruir y se lo va a hartar a uno y lo va a tragar a uno. Entonces uno tiene la necesidad de buscarlo. Ese puede ser un desierto. Soledad, tristeza, depresión. Pero dice la palabra que él ha entendido, lo entendió, busca al Creador. Y ese es un desierto sentimental, emocional. Y el Eterno lo mantiene ahí. Y ahí es donde uno lo conoce. En ese desierto es donde uno lo conoce. Y ahí en ese desierto uno conoce el corazón. Uno dice, oiga, parce, yo no pensé que yo tenía este alcance. Pero uno descubre sus fallas. Y el Eterno le permite ver eso y dice, mire, trabaja acá, trabaja allá. Pero si el Eterno nos mantiene bien en el confort, echados viendo televisión, pues hombre, uno nunca va a conocer nada, uno nunca va a hacer nada. Uno nunca va a mejorar, ni como persona, ni como discípulo, ni hijo del Creador. Uno nunca lo va a hacer. Es en el desierto, en la necesidad. Es subiendo a la montaña y haciendo el esfuerzo y el sacrificio donde uno va a sacar músculos, no quedando en el valle, sino avanzando. Por eso le dijo el Eterno a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, pero hay un mar al frente. No importa, yo lo estoy diciendo. Y yo soy su Elohim. Es cuando uno se abandona, porque en el desierto no hay nada. Entonces, Israel, ¿qué tenía que hacer? No, yo confío en el Creador. Que él de día me coloque la nube para que ese sol no me acabe, y de noche haya la columna de fuego para que me proteja del frío. Entonces ¿de qué depende Israel? Del Creador. Entonces esto nos enseña ¿qué? A la dependencia del Creador.
Y sin dependencia del creador, pues no hay absolutamente nada. Aquí no vale la autosuficiencia. Aquí no vale nuestro ego. Aquí vale ¿qué? La rendición. Y es cuando paso al segundo punto, que es la presencia divina entre Israel y Egipto. Y entonces leemos en Shemot, Éxodo, capítulo 14, un capítulo más adelante, los pasuk 19 y 20. Y dice: y el Malach de Adonai que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Póngale cuidado a esto. Y era nube y tinieblas para aquellos. ¿Cuáles aquellos? Los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Estamos hablando que la presencia divina, la Shekhinah, era luz para Israel, pero era tinieblas para los egipcios. La misma presencia divina, digámoslo así, con dos manifestaciones diferentes. Para el pueblo de Israel, la Ruach HaKodesh, la presencia divina para Israel era luz, pero para los egipcios era tinieblas y oscuridad. ¿Y qué representa Egipto? Egipto representa no celebrarle fiestas al Creador. ¿Se acuerdan cuando llegaba Moshe Rabbeinu ante Faraón y decía: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me haga fiesta, para que me celebre? También representa colocar muchos trabajos, muchas cargas para que el pueblo no pueda ser libre. ¿Se acuerdan cuando Faraón duplicó las tareas al pueblo de Israel? O sea, para que Israel se le saliera esa idea de la cabeza de buscar al Creador. Porque Moshe Rabbeinu comenzó a decirle al pueblo de Israel: vamos a ir a celebrarle fiestas al Creador. Camino de 3 días. Iban él y decían a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y Faraón, ¿qué decía? Están muy desocupados. Lo que necesitan es trabajo. Y dice que les duplicaba la tarea. Y dice que para hacer ladrillos, entonces ya no les daba la paja, sino tenía que el pueblo de Israel hacer el ladrillo y ir a buscar la paja. Entonces decía: no, ustedes tienen esa idea de ser libres, de ir a buscar al Creador, dizque fiestas, dizque Shabbat, dizque Rosh Hodesh. No, que es ocupación tan brava, les voy a dar es trabajo, lo que ustedes tienen es trabajo, ustedes están muy flojos. Y le duplicaba la carga y afligía hacia el pueblo de Israel. Entonces, ese es el Faraón. Están muy desocupados, dijo Faraón. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuál es tu Faraón? ¿Qué te está impidiendo que busque al Creador? ¿Quién te está impidiendo que le sirvas al Creador, que le celebre fiestas al Creador? ¿O tú mismo eres un faraón? ¿O tú mismo eres una faraona? Hay una parte aquí en este paso que dice: y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Y por qué no se acercaron? No se acercaron porque la presencia divina es enemiga de Faraón y de Egipto. Y la presencia divina pelea contra sus enemigos. Dice la palabra en Isaías capítulo 63 al pasuk 10. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí hay algo que el Eterno tiene malaj, tiene mensajeros, y dice a este: ve y va, y dice este: ve y haz esto, y lo hace. Pero aquí el Eterno dice: no, yo no voy a enviar a nadie, yo mismo voy a pelear contra ellos. Yo peleo contra los rebeldes, yo soy enemigo de los rebeldes. De los rebeldes me encargo yo en persona. Y yo en persona les doy el pago. Entonces, estas personas son los que aman Egipto y los que odian el maná, los que odian la Torá. Los que pelean contra los que ministramos la Davar Hashem, los que le desagradan los mandamientos, los que odian y desprecian los preceptos, como hizo Korah,
que se levantó contra el liderazgo de Moisés y comenzó a dividir el pueblo. ¿Y cuál fue el final de Cora? Que se llevó entre las patas, como se dice popularmente, a su familia se los llevó y a todos sus seres se los llevó entre las patas, porque dice la palabra que se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, cuando una persona es rebelde, tiene que pensarlo muy bien, porque se puede estar llevando entre las patas a mucha gente por delante. También la otra historia de Bamidbar, capítulo 11, que dice, no, vamos a regresar a Egipto, que nos vamos a poner a comer maná. Y comenzaron a opacar el corazón de Israel. Lo que hicieran también más adelante, cuando estamos hablando de los 10 espías. Dice la palabra que el pueblo de Israel fueron 12 espías, uno por cada tribu. Caleb y Josué dijeron, vamos porque el Eterno lo dijo y vamos a poder contra este pueblo. Pero los otros dijeron, no vamos a poder, porque son grandes, son gigantes. Y dicen, y éramos nosotros, a su parecer, como langostas. Y así parecíamos a ellos. O sea, tener un pensamiento de esclavo. Y por eso estas personas son un problema, porque dividen, restan. Hay otro ejemplo, Gedeón, cuando el Eterno le dijo a Gedeón, prepara un ejército. Pero el Eterno dijo, no, tienes mucho pueblo, los vas a probar de la siguiente manera. Vas a llevarlo a un río, a una fuente de agua, y el que vea que toma agua y se clava la cabeza y comienza a tomar agua desesperadamente, ese dile que se vaya. Pero el que está como vigilante, a ese sí déjalo. Y dice la palabra que solamente quedaron 300. Porque los de mi pueblo son pocos y los de el pueblo son muchos. Entonces estas personas son rebeldes y son un fastidio para el espíritu. Pero aquí hay algo que la verdad a mí la verdad es como que yo digo, ay, porque dice, por lo cual se les volvió enemigo. O sea, mire, es que estamos hablando de la presencia divina. Dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. O sea, lo irritaron, lo fastidiaron. Y fue tanto que lo fastidiaron y lo irritaron, que la presencia divina se les volvió enemigo. Imagínese usted siendo que la presencia divina se le vuelva enemigo. ¿A dónde se va a esconder? O sea, ¿dónde se va a meter? Y dice, y él mismo peleó contra ellos. O sea, que el creador mismo pelee contra la persona. O sea, qué escapatoria hay. Y eso es lo que causó un rebelde. Un rebelde causa el enojo del creador. Y peligroso que comience a pelear la misma presencia divina contra esa persona. Créame que con solo mirarlo lo desaparece. Con solo mirarlo lo desaparece. Y él mismo peleó contra ellos. Entonces que nos quede esto en el corazón. Primero, las cosas con el Eterno no siempre son fáciles. A veces Él nos lleva por el camino más lejos, más difícil, más complicado, pero es para enseñarnos a nosotros mismos. Por eso en el judaísmo decimos que todo está bueno, que todo viene del Creador, que todo trae una enseñanza y que todo es para bien, porque el Creador lo envió. Y Él está ahí, Él nunca nos va a dejar. Y lo otro que podemos sacar es de que, así como la presencia divina para el mundo y para las personas que quieren desobedecer la Torah es tinieblas y es enemigo, pero para Israel es luz y para Israel es protección. Shalom, shalom, shalom.